Operador de mantenimiento, mecánico de maquinaria fija y mecánico de maquinaria móvil. Suele ser habitual que en el sector de los áridos nos encontremos con operarios de mantenimiento que realizan las tareas de revisiones y reparaciones tanto de la maquinaria fija como de la móvil. El mecánico de maquinaria fija es el encargado, sobre todo, del mantenimiento y reparación de los equipos que componen la planta de tratamiento. Por otro lado, nos encontramos al mecánico de maquinaria móvil. Esta persona es la encargada del mantenimiento y reparación del parque móvil de la explotación. En ambos casos suelen disponer de un taller para la realización de reparaciones menores y en algunos casos suelen ser también las personas encargadas de gestionar el almacén de repuestos. Para el desempeño del puesto de trabajo, el trabajador deberá de tener la formación específica correspondiente, así como tener la aptitud médica para el desempeño del puesto de trabajo acorde a los riesgos laborales a los que está expuesto. Los mecánicos de maquinaria fija y mecánicos de maquinaria móvil deben de velar por su seguridad y la de sus compañeros. Para ello, tienen que tener en cuenta las funciones y responsabilidades propias de su puesto de trabajo. Entre otras, podemos destacar las siguientes. Las funciones del operador son las de mantenimiento y reparación de los equipos de trabajo disponibles en el centro de trabajo, evitando que el resto de los trabajadores de la planta realicen trabajos para los que solo ellos están autorizados, como es el caso de las instalaciones eléctricas. Su tarea la desempeñan habitualmente en el taller, pero también la desempeñan in situ, debido a la complejidad que entraña el traslado de la maquinaria fija o de la maquinaria móvil al taller. En cualquier caso, siempre deberá de primar la seguridad de los compañeros y la suya propia, delimitando y restringiendo las zonas de trabajo si fuera necesario. Deberá participar de manera activa en los controles de mantenimiento preventivos, rellenando los registros necesarios según los procedimientos implantados. El director facultativo definirá unas DIS, disposiciones internas de seguridad, que deberán de ser cumplidas por los operadores de mantenimiento. Deberán de informar y señalizar que la maquinaria está en mantenimiento para evitar puestas en marcha involuntarias que pudieran originar accidentes. Enclavar las máquinas para evitar su puesta en marcha por operarios ajenos al mantenimiento. Mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo. Utilizar los EPIs adecuados a la tarea desempeñada. Conocer los riesgos asociados a las áreas en las que trabaja, las tareas que realiza y los equipos que maneja. Asistir y participar a las charlas o jornadas de prevención de riesgos laborales. Disponer de manual de instrucciones para realizar las reparaciones o revisiones acorde al fabricante. En el caso de que el trabajo lo desempeñen entre varios operarios, estar perfectamente coordinados y, si el trabajo lo requiere, tener presente un recurso preventivo que coordine la seguridad de los trabajos. Asegurarse de que no existe riesgo para otros trabajadores cuando se ponga en marcha el dispositivo reparado o mantenido. Colocar todas las protecciones tales como resguardos, señalizaciones, tomas de tierra, antes de dejar por terminada la reparación. Notificar al encargado general el estado de las reparaciones y la necesidad de contar con empresas externas para la reparación si no se dispone de los conocimientos o medios necesarios. Riesgos de diferente orden pueden amenazar la seguridad y la salud del mecánico de maquinaria fija y mecánico de maquinaria móvil. A continuación mostramos algunos de los riesgos y medidas preventivas a considerar en el trabajo diario. El riesgo de contactos térmicos está presente en el puesto de trabajo. Este riesgo se encuentra principalmente en superficies calientes que han estado sometidas a fricción, motores, tubos de escape o superficies sometidas a corte o soldaduras, por citar algunas. Las consecuencias de sufrir este riesgo pueden dañar el cuerpo en forma de quemaduras, heridas y/o infecciones. Para controlar este riesgo será necesario que los equipos de trabajo que pueden alcanzar altas temperaturas estén protegidos con resguardos y además será necesario evitar tocar sin guantes elementos recién soldados o sometidos a fricción como motores o correas, mantener señales que informen de manera visible del riesgo de contacto térmico. Las tareas de mantenimiento pueden originar un riesgo de incendio. Los trabajos de soldadura o corte con radial, unido al uso de productos químicos y combustibles, algodones, cartones, plásticos o maderas, por citar algunos, pueden ser una fuente de incendio al estar también presente el oxígeno y originar una reacción en cadena. También la sobrecarga de los conductores eléctricos puede originar un calentamiento y motivar el inicio de un incendio. Para controlar el riesgo de incendio se deberán considerar las siguientes medidas. Las tareas de corte por radial o soldadura se deberán realizar ayudados de pantallas que eviten la proyección de las partículas. Mantener el área limpia y ordenada, evitando la presencia de elementos materiales y productos químicos cerca de la zona de trabajo.
Llevar una correcta gestión y almacenamiento de productos químicos considerando las posibles incompatibilidades que pudieran existir. Comprobar la intensidad de corriente que circula por cada conductor por medio de una pinza amperimétrica, evitando tener fases descompensadas y magnetotérmicos sobrecargados. Tanto en tareas de mantenimiento en el taller como al aire libre se deberá de tener cerca un extintor de la eficacia adecuada. En el caso de incendio de productos químicos, actuar según las fichas de seguridad. Otro de los riesgos vinculados al mecánico de maquinaria fija y mecánico de maquinaria móvil es el de sufrir radiaciones no ionizantes en las tareas de soldadura. Estas radiaciones pueden provocar la quemadura de la piel expuesta, generar ampollas e incluso provocar cáncer de piel. Para ello, todo el cuerpo del trabajador deberá de estar protegido con los EPIs adecuados: ropa de trabajo, careta facial, guantes, mandil, polainas. Además, la zona de trabajo deberá de estar delimitada por medio de cortinas o pantallas que eviten dañar la salud de los trabajadores de la zona. Los trabajos al aire libre bajo temperaturas ambientales extremas pueden provocar daños en forma de golpe de calor, lipotimias, congelaciones o incluso la muerte. Los lugares sometidos a temperaturas ambientales extremas para los trabajadores, con trabajos de permanencias largas a la intemperie, trabajos en las proximidades de equipos que operen a altas temperaturas o trabajos en instalaciones no climatizadas. Para evitar este riesgo o reducir su presencia, será necesario usar ropa de trabajo acorde a las condiciones climatológicas, beber abundante agua, zumos o refrescos, nunca bebidas alcohólicas para evitar la deshidratación, evitar exposiciones innecesarias al frío o al calor y, por último, aclimatar las zonas de trabajo cerradas si fuera posible, usar pantallas o paraguas industriales que eviten la exposición directa al sol o a la lluvia. Por último, procurar trabajar en el taller en lugar de a pleno sol o bajo la lluvia o nieve si las condiciones son mejores. El uso de herramientas y maquinaria del día a día pueden fomentar la existencia de unos niveles de ruido elevados. Las tareas de mantenimiento, al ser tan variables, imposibilitan en muchos casos la adopción de medidas preventivas colectivas, obligando al uso de protectores auditivos en la mayoría de las tareas desempeñadas. Las consecuencias pueden manifestarse en el trabajador en forma de molestias auditivas, trastornos psicológicos, pérdida de la atención o incluso trastornos en el sueño y la alimentación. Para ello se deberán de considerar medidas preventivas tales como reducir en lo posible los focos de emisión del ruido, como instalar los compresores fijos fuera del taller y alejar los portátiles de la zona de trabajo, colocar barreras y aislar la maquinaria, instalar cabinas de trabajo insonorizadas y o alejadas del ruido. Además, otras medidas como tener engrasadas las máquinas o mantener en buen estado los sistemas de amortiguación de las vibraciones puede reducir considerablemente el ruido al que se está expuesto. Otra medida es evitar hacer ruido por medio de equipos del tipo radial o dar golpes junto a otros trabajadores hasta que no se hayan protegido con los EPIs adecuados. Por último, hay que considerar el uso de protección auditiva en forma de tapones u orejeras, hacer mediciones personales de ruido que evalúen las condiciones de trabajo y someterse a reconocimientos médicos de vigilancia en la salud que consideren la exposición al ruido. El manejo de herramientas de mano y el uso de carretillas elevadoras puede motivar un daño para la salud de los trabajadores debido a las vibraciones que pueden transmitirse a la persona expuesta. Las consecuencias en el trabajador pueden manifestarse en forma de enfermedades osteoarticulares y trastornos psicológicos. Para ello será necesario considerar vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en el empleo de herramientas manuales y vibraciones de cuerpo completo en el manejo de equipos de trabajo, tales como carretillas elevadoras o maquinaria pesada. En el caso de vibraciones de cuerpo completo, el asiento deberá de permitir una absorción de vibraciones que evite la transferencia de esas vibraciones. Deberemos de considerar que en el caso de una amortiguación dura, las vibraciones tendrán mayor incidencia en el trabajador y por lo tanto más daño puede sufrir. Cuando se manejan herramientas de mano tales como taladros, radiales o pistolas neumáticas, por citar algunas, pueden transmitir la vibración al sistema mano-brazo. Para reducir la incidencia de este riesgo, se deberán de usar herramientas adecuadas al trabajo a desempeñar y permanecer en buen estado. Además, el repartir las tareas con vibraciones de las que no lo son, el buen estado de las empuñaduras de las herramientas de mano, el uso de guantes específicos y evitar agarrar con fuerza las herramientas eléctricas o neumáticas pueden reducir el nivel de exposición. Por último, la exposición a vibraciones deberá de evaluarse, si fuera necesario, con ayuda de acelerómetros. Los trabajos de mantenimiento pueden llegar a exponer a los operarios de mantenimiento a polvo, humos y vapores en su trabajo diario.
Dependiendo del nivel de exposición, estos contaminantes pueden dañar el sistema respiratorio, pudiendo desencadenar una incapacidad permanente. Para evitar la aparición de una enfermedad profesional relacionada con este tema, será necesario evitar exposiciones innecesarias a estos contaminantes. Además, se deberá de tener en cuenta las siguientes medidas. Los trabajos de limpieza de polvo se realizarán preferiblemente por vía húmeda o con la ayuda de sistemas de aspiración. El uso de pistolas de aire comprimido para la limpieza del personal y de la maquinaria está prohibido. Este polvo puede favorecer la respiración de micropartículas que pueden ser retenidas por los pulmones, pudiendo constituirse una enfermedad con el paso del tiempo. Otra medida para evitar la exposición al polvo de manera innecesaria es mantener el área del taller lo más limpia posible de polvo. La exposición a humo está presente por partida doble, los humos procedentes de la combustión del gasoil de los motores y el humo metálico procedente de tareas de soldadura. En el caso de los humos procedentes de la combustión, arrancar preferentemente los motores en el exterior del taller o, en caso contrario, disponer de mangueras que filtren y evacúen el aire al exterior de la nave. El humo de soldadura es muy perjudicial para el ser humano y requiere de sistemas de protección adecuado, como sistemas de aspiración localizada por medio de campanas extractoras articuladas. En algunas ocasiones se pueden llegar a manejar productos químicos que pueden emitir vapores, como es el caso de la pintura, debiendo evitar que se generen nubes tóxicas por medio de sistemas de ventilación localizada o por dilución. En cualquier caso, tener las fichas de seguridad localizadas y leerlas con atención. En caso de presencia de polvo, humo o vapores, se deberá usar la mascarilla adecuada a cada contaminante. Otro de los riesgos asociados al puesto es el de sobreesfuerzos, siendo este provocado por el manejo de cargas pesadas o movimientos incorrectos. Las consecuencias suelen aparecer a largo plazo en la mayoría de los casos y se manifiestan en forma de hernias, fracturas, lumbalgias o desgarros musculares. La medida preventiva más efectiva es usar sistemas de elevación de carga tales como trácteles, polipastos, puentes grúa, transpaletas, plumas elevadoras, carretillas elevadoras. En los casos en los que la manipulación se realice de manera manual, se evitará levantar más de 25 kilos y en cualquier caso se usará calzado y guantes de seguridad, manteniendo la espalda recta, haciendo esfuerzos con piernas y muslos. En el caso de tener que levantar cargas pesadas o voluminosas, pedir ayuda a otros compañeros. La fatiga física o mental tiene su origen en una deficiente organización del trabajo y no suele detectarse de manera sencilla como en el caso del polvo. Las consecuencias de este daño pueden ser la pérdida de atención, trastornos psicológicos en forma de intranquilidad e inseguridad, cansancio físico y dolores de cabeza. Algunas de las medidas preventivas destinadas a controlarlo son permitir la consulta y la participación de los trabajadores, organizar el trabajo de manera realista evitando presiones innecesarias, acudir al trabajo en buenas condiciones físicas y asegurar una buena iluminación y ventilación del lugar de trabajo. Dar el apoyo necesario por parte de los mandos superiores y facilitar los medios necesarios para realizar el trabajo. Los trabajos en altura más de 2 metros constituyen un riesgo de caída de personas a distinto nivel. Un daño motivado por una caída en altura puede causar fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, heridas, incapacidad permanente e incluso la muerte. En muchos casos, las tareas de mantenimiento requieren de trabajos en altura. Este es el caso de reparaciones de maquinaria de la planta o maquinaria pesada, mantenimiento de la iluminación o trabajos junto a desniveles en general. Las medidas preventivas a considerar son el uso de protecciones colectivas y medidas individuales cuando las colectivas no garanticen la seguridad, así como adoptar las normas de procedimiento necesarias. Los trabajos en altura que constituyan riesgo de caída de personas a distinto nivel deberán de realizarse con los medios necesarios que garanticen la seguridad de los trabajadores. Para ello se utilizarán escaleras o plataformas elevadoras con marcado CE. En ningún caso los operarios accederán a realizar trabajos en altura trepando por las máquinas o siendo elevados por la carretilla elevadora o la cuchara de una pala o retro. Para ello, algunas de las medidas colectivas a considerar serán las siguientes. Las aberturas en zonas de paso deberán de estar siempre tapadas. Las zonas de paso con barandillas deberán de tener listón intermedio y protección inferior de unos 15 centímetros. Subir y bajar escaleras de frente, nunca de espaldas, usando 3 puntos de apoyo y evitando transportar cargas o elementos en las manos. Se
Se evitará pisar sobre tejados o estructuras no destinadas al paso de personas sin realizar un estudio previo de las condiciones de trabajo. Tras el estudio se deberán de colocar las medidas preventivas oportunas, como el empleo de plataformas de reparto que eviten el hundimiento de las zonas de paso. En el caso de rotura de máquinas o equipos de trabajo junto a desniveles, se estudiará la posibilidad de remolcarlo o trasladarlo hasta el taller para reparar la maquinaria o el equipo en condiciones seguras. La medida preventiva individual asociada a evitar la caída en altura es el arnés, permitiendo este controlar el riesgo si está bien fijado a un punto fijo o a una línea de vida. Los trabajos en altura requerirán de la presencia del recurso preventivo para coordinar la seguridad. Por caída al mismo nivel se entiende como la que se produce sin haber desniveles. Un daño motivado por este riesgo puede causar fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, heridas, infecciones o desgarros musculares. Los lugares de trabajo donde el operario puede sufrir este riesgo son superficies generales del centro de trabajo destinadas al paso de peatones, talleres, pasarelas o pasillos. Algunas de las medidas preventivas a considerar serán las siguientes: establecer un programa de orden y limpieza en cuanto a tareas de mantenimiento o reparación se refiere, eliminar todos aquellos objetos que se encuentren en zonas de paso, tales como alargaderas de corriente, bidones de grasa, maderos, mantener la superficie sin restos de productos químicos como grasas, establecer unos niveles de iluminación adecuados según la zona y evitar la presencia de otros trabajadores en las zonas de trabajo. Por último, la medida preventiva individual a emplear es el calzado de seguridad, disponiendo este de una suela que evite los resbalones al pisar barros o grasas. Las pisadas sobre objetos pueden llegar a motivar principalmente fracturas, esguinces o desgarros musculares. En este caso, las pisadas sobre objetos pueden encontrarse en cualquier lugar del centro de trabajo en el que se encuentren objetos por el suelo y sean zonas de paso para los mecánicos. Para ello será necesario el uso de calzado de seguridad, así como considerar las siguientes medidas. El lugar de trabajo y especialmente el suelo se deben mantener limpios y sin sustancias resbaladizas, derrames de aceite o de grasa. Es necesario eliminar los objetos que pueden provocar tropezones, tales como cascotes de piedra, partes de maquinaria, conducciones eléctricas de alargaderas de corriente, bombonas de gas, herramientas, bidones de aceite. Además, es importante que haya una iluminación suficiente cuando la luz natural no ilumine adecuadamente las zonas de paso o de trabajo. El trabajo de mantenimiento puede entrañar la manipulación de elementos en forma de herramientas u otros elementos tales como partes de maquinaria o motores. Estos pueden crear un riesgo denominado caída de objetos en manipulación o caída de objetos por desplome y que normalmente lo sufre el trabajador que maneja la carga o los de su entorno. Los daños pueden ser diversos y pueden provocar fracturas, heridas, contusiones, desgarros y daños materiales. Sencillas medidas como mantener el área de trabajo limpia y ordenada, así como manipular elementos con las manos sin barro o grasa, pueden reducir la probabilidad de aparición del daño. Aún así, otras medidas serán necesarias: el uso de calzado y casco de protección, evitar almacenar elementos junto a pasarelas que además de tropiezos puedan caer y dañar a otros compañeros de la explotación, y en ningún caso circular bajo las cargas suspendidas. Las eslingas de acero en el uso de puentes grúa deberán de revisarse en cada elevación, desechando las eslingas que presenten roturas en hilos de acero que superen el 10% del diámetro. En el caso de uso de cadenas, se deben revisar los eslabones de la misma para detectar roturas o defectos. Los ganchos de los equipos de elevación deberán de estar provistos de pestillo que evite la salida accidental de la carga transportada. En general, no se deberán de sobrecargar los sistemas de elevación, respetando siempre la carga máxima establecida por el fabricante, y los ramales de las eslingas o las cadenas no deberán de solaparse unas sobre otras. Además, la reparación de equipos preverá la posible caída por desplome de los elementos de la maquinaria elevados por medio de energía hidráulica, como por ejemplo es el caso del brazo articulado de una retroexcavadora, a la que se le deberá de inmovilizar por medio de los bulones o topes indicados por el fabricante. La reparación o mantenimiento de cintas transportadoras, maquinaria pesada, motores y elementos en movimiento pueden generar riesgo por atrapamiento por y entre equipos u objetos en los operarios de mantenimiento en mayor medida que en el resto, ya que deben de poner en marcha la maquinaria algunas veces sin algunas protecciones para poder regular o controlar su funcionamiento antes de ponerlas en servicio. La energía con la que se mueven las maquinarias y sus accesorios pueden motivar desgarros y amputaciones de miembros principalmente, sin olvidarnos de fracturas, heridas o contusiones, por lo que es importante liberar la energía residual antes de proceder al mantenimiento o revisión del equipo de trabajo. Para evitar la energía residual se debe de consignar la maquinaria, liberándola de toda energía que pudiera almacenar, como por ejemplo energía eléctrica en circuitos eléctricos o electrónicos, energía neumática o hidráulica en latiguillos, válvulas y conducciones,
energía potencial como la cuchara de una pala elevada que puede caer de manera intempestiva, energía cinética como cuando un motor no ha dejado de moverse. Para evitar atrapamientos, las máquinas deben de estar provistas en todo momento de elementos de protección en forma de resguardos fijos o móviles que eviten acceder a las partes en movimiento. Estas protecciones, en el caso de ser móviles, deberán de estar conectadas al sistema de paro automático por medio de finales de carrera o similares, además de contar con sistemas de paro de emergencia del tipo SETA, por tirón de cable o fotocélulas, por citar algunos sistemas. En el mantenimiento de la maquinaria pesada se deberán de prever los topes o bulones que permitirán inmovilizar las partes articuladas que pueden atrapar al operario de mantenimiento. Cualquier operación de mantenimiento deberá de estar perfectamente señalizada, con el objetivo de evitar puestas en marcha no previstas por operarios ajenos al mantenimiento. Por otro lado, el operario evitará llevar la ropa de trabajo suelta, cadenas o pelo largo. El manejo de herramientas de mano, eléctricas o neumáticas, pueden generar golpes o cortes por objetos y herramientas. El uso de herramientas no apropiadas para tareas concretas puede motivar daños provocando molestias oculares, heridas, pequeñas fracturas e incluso desgarros musculares. En tareas que requieran el uso de herramientas se deberá de tener en cuenta que se tienen que usar las adecuadas, estando en buen estado, evitar improvisaciones como usar un destornillador como martillo, usar gafas de protección o pantalla facial si fuera necesario, manejar los objetos con calzado y guantes de seguridad en todo momento. El transporte de elementos voluminosos deberá de preverse con antelación para evitar golpes o cortes en su transporte y almacenamiento. Evitar tirar manualmente con fuerza de elementos que pudieran estar pegados, ya que cuando se despeguen podemos causarnos un daño al golpearnos con algún elemento inmóvil. Las tareas de corte de material por medio de radial o de oxicorte, así como las propias tareas de soldadura, generan por norma general proyecciones de fragmentos o partículas. También la presencia de viento y partículas de polvo en las zonas de trabajo pueden motivar heridas a causa de proyecciones de fragmentos o partículas. Estas heridas pueden agravarse en el caso de introducirse en los ojos, o bien pueden golpear con fuerza sobre alguna parte del cuerpo si tienen un volumen determinado. Para evitar que estas proyecciones puedan provocar un daño, será necesario que se adopten una serie de normas y medidas, entre las que cabe destacar. En cualquier trabajo con riesgo de proyección de partículas, el cuerpo estará protegido por medio de ropa de trabajo y mandiles adecuados. Las tareas en las que se proyecte material por soldadura se usará pantalla facial que evite el alcance y protección de los ojos, y en el resto de casos se usarán gafas de montura integral. Esta medida será extensible cuando se tenga que golpear alguna pieza por medio de un martillo de mano. En el caso de trabajos junto a maquinaria en movimiento, como es el caso de cintas transportadoras, alimentadores, tolvas a las que vacían la carga dumper, retroexcavadoras o palas cargadoras, se adoptarán las medidas necesarias, pudiendo llegar a paralizar la actividad de la zona en la que el trabajador pueda estar sometido a proyecciones si fuera el caso. El atrapamiento por vuelco o caída de máquinas o vehículos, así como el atropello, puede tener unas consecuencias desastrosas para la salud del trabajador, ya que un trabajador que sufre este daño podría padecer politraumatismo, contusiones, fracturas, desgarros musculares e incluso la muerte. Para evitar este riesgo con consecuencias extremadamente dañinas, se deberá considerar, entre otras medidas, los equipos de trabajo sometidos a mantenimiento o revisión deberán estar provistos de elementos que eviten la caída accidental del mismo. Para ello se colocarán sistemas de sujeción que eviten la caída involuntaria. Las estructuras de la planta deberán de someterse a inspecciones periódicas que permitan evaluar el buen estado de las mismas, procediendo a su refuerzo si fuera necesario. Todas las zonas sometidas a esfuerzos y vibraciones deberán de someterse también a revisiones periódicas. Las revisiones del sistema neumático e hidráulico de las máquinas y vehículos pesados se deberá de prever el movimiento accidental de alguna parte de las mismas, bloqueando las partes que pudieran provocar un atrapamiento o un vuelco. Para evitar atrapamientos o atropellos por la maquinaria o vehículos de la empresa en movimiento, mantener en todo momento una distancia mínima de 5 metros, extremando la precaución cuando circule en marcha atrás. El funcionamiento de la maquinaria de la planta y de otros equipos repartidos por la explotación, como compresores o la instalación eléctrica, por citar algunos, está condicionado al suministro de energía eléctrica, por lo que será necesario que, para evitar el riesgo de contacto eléctrico directo e indirecto, que la instalación esté bien diseñada y cuente con sistemas de protección contra derivaciones o sobrecargas. El paso de corriente eléctrica puede tener consecuencias diversas, tales como quemaduras, heridas, parada cardiorrespiratoria, fracturas como efecto secundario producido por una caída, por ejemplo, o la muerte en los casos más extremos.
Para evitar daños de gravedad como los descritos, los operarios de mantenimiento deberán de actuar con mucha precaución, considerando que los equipos deben de repararse únicamente por personal autorizado. El Real Decreto sobre las protecciones de seguridad y salud mínimas en trabajadores frente al riesgo eléctrico define como trabajador autorizado a aquel trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos legalmente. Y como trabajador cualificado, el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas debido a su formación acreditada, profesional o universitaria o a su experiencia certificada de 2 o más años. Por lo que los operarios de mantenimiento solo podrán realizar las tareas para las que se encuentren autorizados y cuenten con los procedimientos de trabajo necesarios. En cualquier caso, las instalaciones estarán provistas de elementos de protección tales como diferenciales, magnetotérmicos, tomas de tierra, conductores con sección adecuada a la corriente y tensión que circule por ellos, se evitará la descompensación de fases y por último se realizarán las revisiones periódicas necesarias para mantener unas condiciones seguras. En caso de duda, se deberá de consultar al director facultativo por si fuera necesario redactar un proyecto. Por último, para evitar el arco eléctrico en alta tensión, se mantendrán las distancias de seguridad oportunas a estas instalaciones eléctricas, tales como transformadores, catenarias, torres eléctricas, seccionadores. Además, se evitará circular con vehículos o elementos metálicos por debajo de las líneas eléctricas en alta tensión sin balizar y sin el gálibo oportuno. El uso de bombonas de gas para tareas de soldadura, así como el uso de equipos hidráulicos y neumáticos, puede ocasionar un riesgo de explosión, teniendo unas consecuencias extremadamente dañinas para la seguridad y salud de los trabajadores, así como las instalaciones. Para ello se deberán de realizar controles periódicos a todos los elementos sometidos a presión, tales como calderines, bombonas, botellas a presión, latiguillos y conducciones en general, así como a los manómetros indicadores de presión, que siempre deben estar en buen estado.